11 de la mañana con 20 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, recibiendo al diputado nacionalista doctor Federico Casareto, diputado por Maldonado, médico de profesión. Doctor, ¿cómo le va, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto de estar contigo con la audiencia. Muchas gracias. Dije lo de doctor porque como vamos a hablar de un tema vinculado a la medicina, que por eso es muy importante su palabra, más allá de su mirada política, pero el proyecto de ley de eutanasia, regulación de eutanasia y suicidio médicamente asistido, que fue presentado en marzo de 2020, un proyecto de 7 artículos, y luego en agosto del 22 un nuevo proyecto que tiene 12 artículos, que es el que está a discusión de la Comisión de Salud del Senado, que ya fue aprobado por diputados y que se le viene dando largas, ¿no? Ahora 2 senadores frente amplistas y un colorado presentaron una moción para que se tratara como grave y urgente en el Senado. El Senado dijo no, hasta que no lo trate la comisión, no lo vamos a aprobar en el plenario, no lo vamos a tratar en el plenario. Y bueno, y se sigue dilatando y mientras el debate transcurre entre que, bueno, hay un montón de personas sufrientes que podrían ampararse ante esta ley y que todavía no es ley. ¿Usted no está de acuerdo con este proyecto de ley? En absoluto. Lo ¿Por primero qué? que quiero decirte son varias cosas. Este es uno de los proyectos de ley que atraviesan horizontalmente los partidos políticos. En todos los partidos políticos hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de la eutanasia. No estoy hablando de este proyecto. Por lo tanto, acá no viene a hablar el blanco. Sí, obviamente me baso en mi profesión, en mi vocación, como para tener una posición diferencial del resto de los legisladores. Así como alguien discute un proyecto de economía y quien es contador tiene ventajas porque domina la materia, yo siento, junto con otros colegas que somos legisladores en el Parlamento, que nuestra experiencia como médicos nos da cierta vaquía o por lo menos experiencia en lo que vive la gente y lo que sufre la gente. Y en primer lugar lo que te quiero decir es que este no es un tema que está instalado en la población. La eutanasia no se discute en los ámbitos médicos, no se discute en tu trabajo, no se discute en el estudio, no se discute en el comercio. Es un tema que se volcó al Parlamento, vista la sensibilidad que tuvo el diputado Pasquet, porque la hija de un amigo había tenido un problema y lo llevó a presentar este proyecto de ley. Por lo tanto, eso creo que es importante consignarlo hoy en la práctica médica en el Uruguay y prácticamente en 142 países del mundo, porque 7 países únicamente tienen eutanasia, no forma parte del grave problema que hoy sufre la gente. Tú me dirás, sí, el que le toca y el que sufre. Ahora, vayamos al proyecto en particular. Al principio, Ope Pasquet había presentado algunas patologías en concreto, que uno puede llegar a estar de acuerdo porque son absolutamente irreversibles e irrecuperables. Pero en el tratamiento de la comisión, esto se fue ampliando. Y hoy dice que puede acceder a la eutanasia cualquier persona psíquicamente apta. Primer tema, nunca interviene un psiquiatra ni un psicólogo. ¿Quién cataloga que alguien está psíquicamente apto? Yo puedo estar psíquicamente apto ahora y dentro de unos días estar pasando por una depresión. Y lo que yo pienso ahora o quiero ahora para mi vida puede ser lo que no quiera dentro de unos días. En segundo lugar, dice que incluye patologías que sean crónicas, irreversibles e incurables, con lo cual abrimos un escenario enorme. Por ejemplo, el EPOC, que seguramente sufre muchos de los oyentes que nos están mirando. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Es crónica? Crónica. ¿Es irreversible? No vuelve para atrás. ¿Es incurable? No tiene cura. Eso no quiere decir que uno pase mal toda la vida, sino que puede ir moderando con determinados comportamientos y con medicación la evolución. La insuficiencia cardíaca, ese paciente que sube una escalera y se ahoga, que le falta el aire, que vive con las piernas hinchadas, que el corazón bombea y es una damajuana que no da abasto con el funcionamiento del cuerpo. Es una enfermedad crónica, irreversible e incurable. La diabetes es crónica, irreversible e incurable. El Parkinson no revierte, es crónico, es incurable. Entonces, ahí tenemos un montón de patologías que frente a la situación psíquica de un paciente y que además agrega, sea causa de una grave o de una gravedad en su calidad de vida. ¿Quién cataloga la gravedad en la calidad de vida? Un EPOC que no tiene una mochila de oxígeno se quiere morir hoy, vive ahogado. El EPOC que tiene la mochila de oxígeno quiere vivir lo más que pueda y seguir disfrutando de sus nietos. Entonces, ojo con este tipo de proyectos en donde obviamente tiene un buen fin, porque yo le reconozco al diputado Pasquet el fin que él busca, que es obviamente que la gente no sufra, con
un proyecto de ley que después puede prestarse a lo que ha pasado en otros países del mundo, Holanda, Bélgica, Canadá, que fueron pioneros en la eutanasia y que hoy están retrocediendo y tratando de ponerle límite, porque después uno entra en esa pendiente resbaladiza en donde permanentemente empezaron con 10 casos, 20 casos, 200 casos y están en miles de casos. Entonces, yo creo que es un tema que merece sí la atención, que merece sí una legislación, pero te voy a contar mi experiencia personal. Y acá no tiene nada que ver la religión, porque también hay gente que vota esto por convencimientos religiosos. Yo nunca encontré un paciente que me diga máteme. Mi condición de sufrimiento hace que usted tenga que matarme. Generalmente los que piden eso son los familiares, el entorno, el que viene una vez por semana y dice, hoy mirá qué horrible que está, cada vez está peor, mirá cómo está sufriendo, vamos a terminar con esto. El paciente lo que quiere es vivir y no sufrir. La sociedad de paliativistas, porque esta es la alternativa a la eutanasia, a los cuidados paliativos, han hecho un estudio en Uruguay de qué población estamos hablando. Y hoy el Uruguay tiene aproximadamente un 1% de su población con enfermedades terminales o que estarían pasibles de que se les aplicase la eutanasia. Estamos hablando de 30.000 personas. De esos 30.000 que han sido encuestados, muchos de ellos, un 30% consideraría recorrer el camino de la eutanasia, o sea, 10.000. Y de esos 10.000, únicamente el 5% es el que no tiene ningún tipo de solución, o sea, que no le podés calmar el dolor, que no le podés calmar el ahogo, que su calidad de vida no tiene vuelta. O sea, de la población hablamos de 500 personas. De 500 personas en el Uruguay, que hoy sí uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos con esta población que no tiene solución? Bueno, para eso no es que no haya solución. Para eso es la solución que conocemos tú, que conozco yo y que conoce la gente, que es el llamado cóctel. Llamado cóctel, que la gente piensa, uy, le pusieron el cóctel, lo mataron. Eso es el cóctel lítico, que se aplica en algunos países, que es el paciente que resolvió, que hizo todos los trámites. En Uruguay no. El cóctel lítico es una inyección que te dan y acaban con tu vida. En Uruguay el cóctel es la sedación. Es en los momentos finales donde ya no hay más nada para hacer y que prácticamente coincide con el final de la vida, en donde vos sacás de ambiente al paciente. Entonces el paciente no tiene más dolor, no tiene más dificultad para respirar, o por lo menos no lo siente. Y eso a veces lleva horas, a veces lleva días y a veces lleva semanas. No es que el día que te pusieron el cóctel vos te moriste. Entonces, esto respecto a la realidad que hoy vive el Uruguay. Porque claro, cuando uno pone arriba de la mesa estos temas, todos tenemos opinión. Sí, yo estoy a favor, sí, yo estoy en contra. Todos tenemos un familiar o tuvimos un ser querido que pasó por esto, no queremos que sufra. Ahora, cuando llega el momento, en la experiencia médica, en lo que vemos todos los días, yo no soy médico de escritorio, no soy médico de consultorio, soy médico de arriba de una ambulancia, la cosa más traumática para un ser humano es la muerte, sea la muerte en un accidente de tránsito, un politraumatizado que está deshecho, o sea la muerte pacífica en su domicilio, durmiendo, y que al otro día lo fuiste a despertar y está sin vida. Entonces, es un tema que la gente le teme en muchos casos, tiene muchos mitos y que es de difícil abordaje. Ahora, yo cuando elegí esta profesión, y todos los que elegimos esta profesión, la elegimos para ayudar, acompañar, escuchar, tal vez curar, no es para matar. Entonces, en todos los códigos que vos ves en el mundo, en la Declaración de Derechos Humanos, en los pactos de derechos humanos internacionales, todos absolutamente se hablan del derecho a la vida. Ninguno habla del derecho a la muerte. Pero también se habla del derecho a una vida digna. Correcto, y estas son las opciones. Claro, el derecho a que sobre mi vida la última decisión la voy a tomar yo dentro de mis cabales o dentro de mis facultades mentales que, como decía usted, establecido a ver si hay alguna cuestión psíquico-psicológica, no hay ningún psiquiatra, ningún psicólogo. El diputado Pasquet dice hay 2 médicos y los médicos son los que van a determinar la situación de esa persona, que en definitiva es una decisión revocable, porque la persona hasta el último momento tiene derecho a decir no, no quiero la eutanasia, y eso que usted dice de nunca vino una persona a decirme quiero morirme. No, eso es otra cosa. Quiero que me mate, no quiero morirme. Bueno, me parece que es un juego de palabras por el espíritu de la persona. No es un juego de palabras porque la acción de un médico de dar una medicación, una cosa es tú no hacer nada para que el paciente siga viviendo, y otra cosa es tener una intervención para acabar con esa vida. Es diferente.
De todas maneras, acá no hay, acá la objeción de conciencia se mantiene, no hay problemas Sí, legales para los pero médicos. ¿sabés lo que te voy a decir, Marcelo? La objeción de conciencia. Cuando hablamos de esto también hablamos de plata, ¿eh? Sí. Los Es que, pacientes a ver, que la más, medicina es un gran los negocio. pacientes A ver. que más gastan, para mí la medicina no es un gasto, es una inversión, pero digo, los que más gastan en las instituciones, sean públicas o privadas, son estos pacientes. No es el ambulatorio, no es la gripe, son estos pacientes que requieren 3 o 4 veces por día enfermería, que requieren el médico paliativista, que requieren el médico que pasa visita todos los días, porque generalmente están en su casa. Estos pacientes no están internados en un sanatorio o en un hospital. Más la medicación. Entonces, objeción de conciencia. Yo soy dueño de una empresa médica. Y vos estás con tu objeción de conciencia haciendo que mi empresa termine gastando más recursos de los cuales sale tu sueldo, por ejemplo. Hablo de cosas concretas que han pasado en el mundo. Yo no estoy acá adjudicando intenciones de nada, pero en definitiva termina siendo eso. Y después vamos a tener los eutanasiólogos. Anda a hablar con fulano que con ese te va a ir mejor. Con ese no te vas a tener tantos trabas, ese es más fácil. No pasaba lo mismo con el aborto. No hay médicos a los cuales vos no vas directamente porque sabés que ese te va a tratar de convencer de que no es el camino correcto, que hay otras alternativas. Entonces anda a determinado otro que ese sí está a favor del aborto. O sea, porque esto después, que es ley, baja a tierra y después empiezan, como dice este proyecto, después que haya una eutanasia, pasa al Ministerio de Salud Pública para que analice el tema y vea que no haya irregularidades. Y si hubo una irregularidad, Sí, sí, ¿con qué ¿cómo se volvés atrás? soluciona? ¿Cómo revivís a ese paciente? Ahora, ya que menciona el tema del aborto, cuando se aprobó la regulación del IVE, ¿no?, la interrupción voluntaria del embarazo, era para ponerle un marco legal a algo que se venía haciendo y que llevaba vidas a troche y moche, ¿no? Porque abortos clandestinos, a mansalva, maltratados, no con las herramientas, ni lugares, ni medicación adecuada, se morían gurisas, mujeres a mansalva. Se dio un marco regulatorio para que se haga de manera segura. ¿Bajaron los abortos? No, no bajaron. Digo, ahí, incluso ahora, como es ley, me hago 1, 2, 3, 8, porque tampoco hay un límite. Bueno, esto de alguna manera no pretende también darle un marco regulatorio a algo que ya existe, porque el tema del cóctel líptico, del tema de la sedación, que además lo resuelve la familia, porque nunca es el paciente, es la familia que dice, che, lo vemos horrible, ¿qué hacemos? La familia resuelve sobre el paciente. Esto no le da el empoderamiento a la persona y de alguna manera decir, bueno, vamos a darle un marco legal a lo que ya se está haciendo. No, yo entiendo que no. Lo que ya se está haciendo, eso no es así. Si tú conoces algún caso en el cual un médico haya aplicado un cóctel lítico, vamos juntos al juzgado y lo denunciamos. Hay mucho mito de esto. Sí existe el cóctel de sedación, que por supuesto se da cuando el paciente termina muriendo. Más allá de la diferencia Ahora, las técnica, opciones, no son técnicas. Las opciones es, o te morís solo gritando de dolor, ahogado, o te morís solo, porque en esas horas te vas a morir, dormido. Esa es la diferencia. Y no es a la demanda. Viene la familia y dice, dormímelo. No es así. No, pero tampoco creo Tiene que el que haber proyecto de una- ley prevé esto. Pero por eso digo una diferencia técnica, táctica, verbal, sintáxica, no sé, llámele como quiera, pero el tema de decir, no, esto es, si la persona está mal en esos últimos momentos, es que en vez de morirse sufriendo y gritando como un loco, se muere tranquilo. Está la acción de un médico que hace algo, hay un acto médico que va a derivar en la muerte de la persona también. No, ¿Cómo no? no hace nada no es hace algo, es no hace nada. El no hacer nada El médico da la sedación. puede tener consecuencias también. El médico lo que hace es sacarlo de ambiente. Ahora, Pero no sacarlo, trata ¿qué su significa patología de sacarlo fondo. de ambiente? Dormirlo. Dormirlo y que no se despierte más. Si no se despierta más y tú le seguís dando las drogas. Si tú cerrás ese suero, a las 2 horas se te despierta. Pero ¿y se va a dejar el problema? O sea, estamos No, hablando de el situaciones problema, críticas estamos irreversibles. hablando de pacientes irreversibles que su vida no vuelve hacia atrás, que está a horas o a días de fallecer, que se acabaron todos los tratamientos paliativos, que en 3,5 millones de uruguayos son 500, en los cuales se les ofrece esa conducta para que no sufran. Por lo tanto, el argumento de la gente que sufre no se le hace nada y se la tiene que bancar, no es cierto. Digo, hay que conocer, es muy difícil de explicar y de tratar de transmitir lo que es la patología y lo que es la evolución de distintos tipos de enfermedades. Por eso cuando al principio Pasquet planteó un proyecto con 3 o 4 patologías concretas, era algo saludable en el sentido de que eran algunas instancias en las cuales verdaderamente todos terminaban en un cóctel de sedación
Y todos terminaban a veces con cóctel de sedación de muchísimo tiempo. Porque no pensé, también existen los casos de pacientes que se los sedan y que pasan meses sedados. No es lo sedé para que se muera, es que se está por morir y yo lo que hago es que no sufran los últimos momentos de su vida. Y además, no todos los pacientes son 2 más 2 son 4. Cada paciente es una realidad, es un mundo. Yo lo que digo es que es muy difícil, y acá es un tema de conciencia, tratar de unificar todo esto. El legislador que tiene la inquietud y que tiene la preocupación, que no está en este mundo, que vivió una situación traumática y que sale corriendo a tratar de sacar una ley para que esto no pase. El médico paliativista, que no es el mismo médico que atiende todos los días. El familiar que ve a su paciente, a su familiar, a su hermano, a su padre, a su hijo sufrir. El propio paciente. Yo voy todos los días a los domicilios donde hay pacientes que están sufriendo y lo primero que te dicen, llévemelo al sanatorio. Intérnemelo. Y no se dan cuenta, muchas veces, que el paciente, que no va a mejorar porque esté en un sanatorio o en su casa, porque hoy hay internaciones domiciliarias, se siente mucho más cómodo con su televisor, en su cama, con su perro, con sus nietos, que en una sala fría de un sanatorio con un desconocido al lado, donde pueden entrar a verlo cada tantas horas o puede estar un solo familiar al lado. Entonces, ojo con todo el mito que existe, que obviamente nadie lo hace por maldad. Uno lo que quiere es ver a su familiar mejor, ver a su persona en mejor calidad de vida. Ahora, muchas veces no es lo que corresponde. Este proyecto, además, pasa por alto un tema legal que es el Código de Ética Médica. El Código de Ética Médica es una ley en el Uruguay, pero una ley especial, porque aparte de haberla votado el Parlamento, la votaron 11.000 médicos. Y el artículo 46 del Código de Ética Médica, que me rige a mí y a los 11.000 médicos, en su artículo 46 dice que la eutanasia está en contra de la ética de la profesión. Entonces, lo primero que habría que hacer es corregir esa ley, sacar ese artículo. Para sacar ese artículo, al ser una ley especial, hay que volver a consultar a todo el cuerpo médico. Este proyecto de ley, por ejemplo, dice que en el certificado de defunción, donde dice Muerte causa natural. de muerte, hay que poner muerte natural. Si hay algo más innatural que la eutanasia, díganmelo. No es natural, hay que poner muerte por eutanasia, muerte por acción de un profesional, que además a veces no tiene por qué ser el médico, porque el proyecto dice que el médico dará las indicaciones, puede hacerlo él o puede hacerlo otro. Entonces, como proyecto de ley, como iniciativa legislativa, creo que tiene muchas dificultades, aparte de todo el tema de conciencia, que cada uno en el leal saber y entender ha tomado posición, y vuelvo a repetirte, hubo un diputado del Frente Amplio, el hermano del intendente Lima de Salto, que salió de sala por no compartirlo. Hubieron diputados del Partido Colorado, del mismo partido de Ope Pasquet, que votaron en contra. Dentro del Partido Nacional, la mitad votó a favor, la mitad votó en contra, porque es un tema de conciencia. Pero vuelvo a insistirte, yo no veo, ni además se dijo en la propia sesión, no es un tema que hoy afecte a la sociedad. De repente el aborto, nos despertábamos todos los días con muertes de personas jóvenes, sanas, que practicaban ese tipo de comportamientos en clínicas que no eran seguras, que no tenían la desinfección correcta, que habían procedimientos negligentes y acababan con una vida. Esto hoy tiene alternativas. Los cuidados paliativos, la sedación, y vuelvo a decirte, hay solo 7 países en el mundo que lo están aplicando y varios de ellos están con la marcha atrás puesta porque se les fue de mambo. Los cuidados paliativos, el Ministerio de Salud Pública no está de acuerdo con este proyecto, considera que es innecesaria esta ley porque justamente hay otros mecanismos alternativos, por ejemplo, los cuidados paliativos. Ahora, los cuidados paliativos no siempre llegan a solucionar y tampoco son de accesibilidad masiva, es decir, no todos pueden acceder a cuidados paliativos. ¿Qué responde a estos dos aspectos? Primera cosa, el Uruguay es de los países, aunque te parezca mentira, más avanzados en el mundo en cuidados paliativos. Por supuesto que no todo el Uruguay es homogéneo. El diputado de Tacuarembó, Cusa de Matos, que es médico, decía que hay un río de las mortes, como en una novela conocida, que, o sea, el río de la muerte. De acá para allá te salvás y de acá para acá te morís. El norte del país es el lugar que tiene menos desarrollo de cuidados paliativos. Por supuesto, si vos tenés un paciente que no da más de dolor o que no puede respirar, que vive en Rivera, no va a ser lo mismo que un paciente que vive en Pocito. Pero con todo eso, los cuidados paliativos en Uruguay han avanzado enormemente. Aquí en Maldonado, por ejemplo, todas las instituciones tienen, hasta el hospital. El hospital público en este gobierno
pasó a tener cuidados paliativos, o sea que ya se terminó aquello de que si tenés la suerte de poder pagarte una mutualista y tener una salud privada, vas a tener acceso a sufrir menos que el que no tiene plata o tiene más dificultades. Hoy eso en Maldonado no sucede. Hay paliativistas en todas las instituciones, en los 2 sanatorios grandes y también en el hospital. Ahora, por supuesto, debemos de tener aquí en Maldonado algunos casos de esos 500. Y esos son los casos en donde vos tenés que resolver, ¿vamos a hacer una ley para acabar con su vida o vamos a hacer una ley para legalizar lo que tú decís, bueno, esto que es una nebulosa de a quién se le pone el cóctel, a quién no, es al que más protesta, al que más pide, al que decide la familia? Bueno, eso de repente sí podríamos regularlo. Pero no estamos hablando de un problema que yo creo hoy sea motivo de discusión y de afectación de la salud de los uruguayos. Verdaderamente lo digo. En caso que solamente tomáramos ese universo de las 500 personas según esa línea de razonamiento que usted hizo, ¿qué hacemos? Como son 500, entonces, ¿cómo los atendemos? ¿Cómo se contemplaría? O sea, porque decir una ley, como usted dice, bueno, una vez que es ley, se abre un abanico muy importante de aplicabilidades de la ley. O sea, en este caso es aplicable, en aquel también, en aquel también, en aquel también. Cuando queremos acordar, sí, se le aplica al que tiene ganas. Bueno, pero aquí hay que definir las cosas que este proyecto no define. Acá el crónico, irreversible e incurable es muy amplio. Acá el psíquicamente apto es muy amplio. Para una persona no subir la escalera de su casa porque se ahoga, puede hacerle gravemente no tener una buena calidad de vida. Para él es lo más grave que le puede pasar. O una persona que pasa por un momento, como hablábamos hoy, psicológico o psiquiátrico, que le afecta su vida de relación, en determinado momento puede serle insufrible. Entonces, hay que acotar, tenemos que poner determinadas patologías que ya son conocidas, son 4 o 5, que eran las que incluía este primer proyecto, cuando ya se cumplieron todos los pasos, cuando ya se recorrieron los cuidados paliativos, cuando ya se trató todo lo que se puede hacer con el dolor, cuando se llegó a los analgésicos mayores, cuando lograste todo el oxígeno que fuese necesario, cuando llegaste al final y ese paciente ya no tiene solución y sigue sufriendo, y es el que vos vas a indicarle la sedación, bueno, legislemos sobre eso. ¿Por qué se varió el proyecto si estaba bueno? Eso yo no lo sé. El diputado Pasquet, que arrancó con un proyecto original, fue ampliando. El Frente Amplio fue pidiendo más y más y más, que generalmente es el partido que tiene más ideología en este tipo de temas. En el aborto hubo 1 o 2 legisladores que fueron enfocados porque no votaban el aborto. Uno de ellos fue Darío. Hoy con el proyecto hicieron salir a un diputado de sala. O sea, terminan haciendo un tema ideológico de un tema de conciencia. Entonces, esto fue progresando. Incluso hay riesgos, que también este proyecto se discutió en el momento en el cual se trató el proyecto de ley, que también deja un limbo en los niños. Porque al no decir nada, también está el tema de la eutanasia en niños, que es un tema mucho más grave y que en el mundo hoy está trayendo también problemas. Además, ¿quién resolvería por el niño? Por eso, o sea, me parece que está bueno avanzar, está bueno cubrir vacíos legales que hay, pero hay que mirar un poco lo que ha pasado en el mundo, hay que ver quién va a aplicar estas cosas. Yo creo que los médicos no estamos formados para esto, vuelvo a repetírtelo. Mi vocación es que la gente viva más tiempo, mejor, en buenas condiciones. La gente muchas veces piensa, usted me curó, me salvó la vida. Yo me encuentro con gente, voy caminando por el shopping y se acuerda, usted me salvó la vida. Para él significa que yo le salvé la vida y yo simplemente de repente lo que hice fue sentarme y escucharlo o indicarle alguna medicación y para él fue un cambio de vida, fue un vivir más. Bueno, eso es lo que a uno como vocación lo llevó a llevar adelante esta profesión, no el acabar con la vida, es el fracaso. Entonces, ¿quién tiene que hacerse cargo de esto? Bueno, no sé, pero no me parece que sea un tema de los que están hoy para defender las buenas condiciones de vida y para defender la salud, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que no es un tema de agenda de la sociedad uruguaya, me parece que si salimos a hacer una encuesta de verdad, no una encuesta de 400 personas que hablan por 3 millones, una encuesta nacional de verdad, tipo censo, estoy seguro de que no está en las prioridades, incluso hay mucha gente capaz que ni sabe los detalles del proyecto. Entonces, estoy de acuerdo en que no es un tema de agenda y de prioridad para la mayoría de los uruguayos.
sí considero que es un tema prioritario para las familias y para esas personas que sí lo padecen. Creo que de repente se debería discutir y acotar un poco más y ser más específicos, más claros, todos esos aspectos que usted señala que quedan abiertos, bueno, acotarlos bien claramente y de repente sí pensar en legislar por esas personas, ¿no? Pero yo te vuelvo a repetir, acá no hay nadie que esté en banda, ¿eh? Acá no hay nadie en estos momentos que esté encerrado en una pieza pegando gritos, sufriendo y que nadie haga nada. Acá todo tiene solución, que no es la mejor. Dormir a un paciente no es lo mejor. Que la gente se tenga que despedir de ese paciente, porque la diferencia entre estar muerto y estar dormido, para ellos es prácticamente lo mismo, no es de lo más agradable de ver, es muy desagradable de ver. Pero no nos imaginemos que estamos ante un Estado que da la espalda, ante un cuerpo médico que da la espalda y que es insensible frente a gente que está sufriendo. Cuando digo que esto no integra la discusión de los uruguayos hoy arriba de la mesa, es justamente porque hay soluciones y hay alternativas. Si no, estaríamos todos los días, los médicos y los medios de comunicación, aturdidos de los reclamos. Y hoy no es un reclamo. Y lo de la encuesta fue un argumento que también manejó Pasquet. Lo que pasa es que la encuesta hay que hacerla como la hizo la Sociedad de Paliativistas, que es con los pacientes que tienen el problema. Porque si nos hacen la encuesta a todos, vas a tener miles de respuestas. Yo puedo tener mi posición hoy y de repente un día estoy sufriendo y cambié de posición. Es muy fácil opinar de afuera. Cuando yo te decía lo de los familiares, lo de la familia, que es muy respetable y que uno tiene que escucharlo, y que son los que muchas veces sufren igual que el paciente, porque el paciente se enferma y se enferma la familia, cambian las condiciones de vida, tienen que bajar una cama del primer piso y ponerla en el living porque el paciente no puede subir más la escalera. Esto lo veo todos los días, no estoy inventando nada. Hace que se sufra, que haya un sufrimiento familiar. Y muchas veces eso lleva a que no el paciente sea el que reclame las cosas, sino que sea el entorno. Y eso que te digo del hijo que vino una vez por mes a ver cómo está su padre y viene y lo mira de afuera y dice, cada vez está peor, no puede seguir así. Y es el que viene y te dice, por favor, doctor, termine con esto. Es el tipo que está en su casa con sus hijos, mirando televisión, viene a ver una vez al padre por mes y decide sobre la vida de su padre. Entonces, sobre el que hay que consultar es sobre el paciente, que por supuesto tiene derecho sobre su vida, tiene derecho, como también nosotros los médicos tenemos derecho a tener determinadas acciones o no. Se nos terminó el tiempo. Esto está enfrascado en el Senado. En diputados se votó. En el Senado está trancado por esta división de miradas, la ideología, la religión, la conciencia, en fin. Es por eso que en el Senado se está dilatando. Porque ¿por qué en una Cámara? Diputados es primera Cámara, Diputados ¿no? fue la primera Cámara, salió por una diferencia de 60-30 aproximadamente, y en el Senado hoy no están los votos. Por lo tanto, No están los votos. Ninguno tira para un lado o para el otro porque ninguno sabe qué va a hacer uno o dos legisladores que no han definido el tema. Y después que esto se trata, si salió negativo hay que esperar otro periodo para volver a presentar el proyecto, ¿no? Claro. Pero ojo con eso, yo el otro día leía un Twitter del diputado Pasquet diciendo, incluso criticando a sus propios compañeros de partido, porque dijo únicamente el senador Lanz aprobó esta moción de que se trate. Los pacientes están sufriendo y no pueden esperar una próxima legislatura ni que pasen las elecciones. Eso es un mensaje muy de pantalla, que a todos nos conmueve. Pero esa no es la realidad. Que se quede tranquilo Pasquet, que hoy no hay personas que estén pasando mal porque no hay eutanasia en el Uruguay. Podrán haber otras motivaciones, podrán temas ideológicos, hay gente que quiere acabar con su vida. Yo he visto muchos pacientes, Marcelo, con intentos de autoeliminación, jóvenes de mediana edad y mayores, que parece que no tienen salida, y los ves años o meses después y son otras personas. Y en ese momento no veían otra luz que no fuese la oscuridad. Entonces, hay que ver cómo encuentra cada paciente, en qué momento. No es un tema, como empecé al principio, de debate político. Vos pensás esto, vos aquello, tu partido te condiciona la religión, sos católico. No. Es un tema de conciencia. Tampoco los médicos nos podemos arrogar, porque tenemos esta profesión, resolvemos si uno sufre más o sufre menos. Pero sí te hablo de lo que yo veo todos los días. Yo hago medicina domiciliaria, meto 24 horas por semana y hago medicina ambulatoria en las ambulancias de emergencia, donde veo todo este tipo de pacientes, 48 horas por semana total. O sea, sé de lo que estoy hablando y verdaderamente vuelvo a repetir lo que te dije hoy. Nunca había un paciente que me diga, vení, matame ya porque no banco más. Sí, que no quiero vivir, es así. Doctor Casareto, muchas gracias. Nos quedó corto el tiempo para abordar esta temática que además es muy polémica y muy opinable, pero bueno, muy valioso su aporte.
como integrante del sistema político, pero como médico, fundamentalmente. Es que yo creo que no podía dejar, porque lo hice también en el Parlamento, de dar esa visión que tenemos los profesionales. Yo estoy cansado de votar leyes en donde opinan los abogados que tienen mucho más experiencia que yo sobre las leyes. Bueno, en una que hay un tema en el cual yo puedo dar mi visión, tengo la obligación de compartirla con los demás, que muchas veces, imagínate lo que es para un contador, para un, no sé, escribano, que es legislador, o para un obrero de la construcción, tomar resolución sobre temas de esta naturaleza. Así como yo me asesoro con otros profesionales, muchos colegas han venido a preguntarnos cuál es la realidad de esto. Y oh casualidad, todos los diputados de mi partido, que son médicos, estábamos en la misma posición sin haberlo coordinado. Gracias, doctor. Un placer. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Móvil en vivo, Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos directamente hasta la Intendencia Departamental de Maldonado. Ya estamos en compañía del Director General de Tránsito y Transporte de la Intendencia porque se está haciendo una solicitud para todos aquellos que estén del otro lado, que hayan tenido algún inconveniente con sus motos, por ejemplo. Se hace una solicitud por parte de la Intendencia. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar. Bueno, se hizo una convocatoria más que nada para cumplir con un trámite burocrático, donde a todos aquellos vehículos que fueran incautados a partir del 1 de enero del 2019 al 30 de diciembre, al 31 de diciembre del 2022, pudieran presentarse en la Intendencia pagando la multa y el piso, y a partir de ahí retirar sus vehículos con un plazo de 30 días, que creo que se vencen entre el 15 y el 20 de agosto, para comenzar con la compactación de los vehículos. En total hoy en el mercado agrícola tenemos aproximadamente unos 3.000 motos. Eso te iba a consultar, porque en realidad uno ve las imágenes y queda impactado, ¿no? Hablábamos hoy temprano con Marcelo, hay una tanda de motos que bueno, que ya están como para descartar, pero hay otra tanda que parece que fuera una venta de motos, ¿no? Bien ubicadita, en muy buen estado. ¿Qué pasa con eso? Yo creo, eso lo hemos hablado con Marcelo, yo creo que las multas son un poco caras y a veces se hacen como confiscatorias las multas, y la gente, a veces les es más barato comprar una moto nueva que pagar una multa. Y como no hay una legislación que de alguna manera trate de limitar eso, porque la persona que es infractora tendría que pagar su infracción, así como tiene que hacer para sacar la libreta para comprar un vehículo que tiene que volver a la vía pública. Pero bueno, no están dadas las situaciones, supuestamente se atenta contra el libre comercio. En el año 2016 se pretendió exigir la presentación de una licencia de conducir para comprar una moto, tampoco se pudo hacer. Y bueno, esperemos que haya algún cambio en esa legislación y que nos permita controlar. De cualquier manera, nosotros vamos a compactar entre 1.300 y 1.500 motos en este viaje, o sea que nos van a quedar más o menos la misma cantidad en depósito, y entre 200 y 250 vehículos de más de 2 ruedas, entre ellos creo que hay un camión también. Eso fundamentalmente son de los abandonados en las vías públicas. Creo que hay muy pocos incautados por infracciones, pero son de esos vehículos que van quedando en la vía pública, que les sacaron el motor y que lo dejaron, o que, yo qué sé, desde que falleció el titular y no se apareció nadie a reclamarlo, y van quedando, y bueno, hemos hecho, y vehículos tenemos en depósito, debemos tener y cerca de 600 más de 4.000, es mucha cantidad. Es mucha cantidad. Juan, hay algo interesante. Primero eso que decías, ¿no? Aquellas personas que estén interesados en levantar sus motos, que puedan acercarse hasta acá, documentación que tengan que traer, algo en particular para hacer el trámite. Justificar su propiedad, ¿no? Justificar que son o bien tenedores o bien propietarios de los vehículos, y hacer los reclamos, pagar las multas y a partir de ahí ir a levantar el vehículo. Cuando hablamos de multa, hablamos de la multa que se le realizó en ese momento para retirarle el vehículo y el piso, que es como, por decirlo de alguna manera, el alquiler, ¿no?, de ese lugar donde hoy está alojada la moto. Sí, creo que es $1, entre $1 y $2 por mes que se cobra. Sí. De cualquier manera, te quiero aclarar que la intención que tiene una moto incautada del año 2019 por este anuncio para venirle a reclamar, no sé, ojalá venga alguno.
Y lo importante también, a partir de esto, más allá de que se apuren porque queda poco tiempo y demás, si alguno tiene intención de venir, lo importante es el fin, porque una vez que este plazo se termine y se logre la compactación, ¿qué se va a hacer con esos artículos compactados? Como la otra vez, eso retorna al departamento en la misma empresa que hace la compactación, que a su vez la que tiene la fundición, se retorna en materiales para la construcción de viviendas sociales, ya sea varilla, ya sea mallalur, chapas, que eso lo administra la Dirección General de Vivienda. O sea que está bueno y nos gustaba también contárselo porque no queda en la nada, no es que dicen, bueno, se compactó y esa chatarra se descartó y quedó en la nada, no, tiene un buen fin, un buen destino. Bueno, es una forma de retornarle a la sociedad de Maldonado los dolores de cabeza que dieron esas motos que estamos compactando. Claro que sí, claro que sí. Juan, nosotros tenemos que ir cerrando, pero quedan varios temas para hablar, así que como decimos siempre, esto es a cuenta de más, seguramente vas a poder visitar en algún momento en el estudio también, porque hay más para seguir charlando, así que te agradecemos estos minutitos, ya saben, hay que venir a hacer el trámite si tienen interés, y si no, seguramente a mitad de agosto capaz podamos presenciar este proceso, ¿no? Sí, por supuesto, va a demorar varios días, es un trabajo que por lo menos va a insumir capaz que cerca de un mes todo lo que hay para compactar. Pero bueno, están a las órdenes. Muchas gracias. A ti. Marce, volvemos contigo, nos reencontramos en un ratito nada más. Muy bien, muchas gracias Laura. El saludo para el director de tránsito de Maldonado. Faltan 3 minutos para el mediodía, ya volvemos.